Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un enorme abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos en este jueves. Sí, ya estamos en 18 de diciembre de este 2025, que ya de a poquito se nos acaba, la tercera semana de Adviento, y de a poquito, llegando a la Navidad, en la celebración de el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Hay mucho que hablar en lo que va del panorama periodístico. Creo que lo más destacado es el discurso que dio el día de ayer el presidente Donald Trump con relación al estado de la nación. No solamente ha destacado los logros que ha tenido su administración, no solo en el panorama económico, de seguridad, política exterior, sino lo más importante es empezar a rescatar la esencia misma del ciudadano estadounidense, lo que es su cultura, su tradición. Decimos que la parte cultural de este país siempre ha estado basado en el apego al respeto a la ley, apegado siempre a la norma. Podemos estar en contra de muchas decisiones políticas. Podemos estar en contra de ciertas filosofías que llevan también los políticos. Lo que no podemos ir en contra es sobre las instituciones, o más bien sobre las leyes que rigen en nuestro país y que las instituciones tienen que hacerlas cumplir. Es su obligación. Tristemente estamos viendo, como ya lo hemos dicho en muchos programas, estamos viendo cómo lamentablemente el Partido Demócrata está impulsando una campaña para que exista un irrespeto a la ley, para que exista una confrontación con los agentes que lo único que hacen es hacer la aplicación de la ley. Claro, la gente, sobre todo de izquierda, no solamente es muy cómoda, sino que realmente es floja. Se supone que si tú no estás de acuerdo con una política, todavía en los Estados Unidos se tiene lo que llamamos la democracia, que está sentada en la base. Sí, es una política participativa de base, donde tú reúnes a quienes como tú piensan, hablas con tus representantes, les explicas en qué no estás de acuerdo, junto a tu representante promueven una ley y hacen que esto se lleve a los parlamentos. Entonces, de esta manera, uno puede hacer democracia. Pero no, el demócrata, el zurdo, siempre es totalmente contrario a esto. Uno, es impaciente. Dos, en su afán revolucionario, lo que quiere es destruir todo lo que encuentra a su paso. Y esta es una realidad. Y lamentablemente están haciendo un llamado para que se vaya en contra de nuestra ley, de nuestros agentes del cumplimiento de la ley. ¿Y esto en qué termina? En caos, en desorden, inseguridad. Lo que decía el presidente Donald Trump es que estamos haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande. Estamos preparados para un auge económico en el mundo nunca visto. Pronto seremos anfitriones de la Copa Mundial y de los Juegos Olímpicos, ambos de los cuales tengo, pero lo más importante es que celebramos el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. No podría haber un homenaje más apropiado a este hito épico que completar el regreso de Estados Unidos, que comenzó hace apenas un año. Cuando el mundo nos mire el año que viene, que vean una nación leal a sus ciudadanos, fiel a sus trabajadores, confiada en su identidad, segura de su destino y envidiada por todo el planeta. Se nos respeta nuevamente como nunca antes. A todos y cada uno de ustedes les deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y que Dios los bendiga a todos. Ese fue el discurso, bueno, en un resumen, ¿no?, de lo que ha dicho el presidente. Además, creo que hay que destacar que ha anunciado que también se le va a dar un regalo de Navidad especial para las tropas, para nuestro ejército. Va a haber un dividendo de Guerrero de $1,776 para cada miembro del servicio en honor a los 250 aniversario de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay mucho que celebrar y también estamos conscientes que hay mucho trabajo por hacer.
Pero esto que dice el presidente Donald Trump, si uno va rescatando lo que ha mencionado en este discurso la pasada noche, uno claramente puede encontrarse con los hechos, no con estas falacias que, por ejemplo, nos decía el anterior gobierno de Joe Biden, de que, por ejemplo, estábamos viviendo en una economía fuerte. Nos mintió descaradamente, pero descaradamente. Desde que él entra en su administración, Joe Biden, hemos visto cómo empieza a haber una desconfianza en los mercados. Y eso se puede ver fácilmente en la inflación. Veamos el registro de inflación. Apenas él llega al poder, comienza la inflación. Una inflación que no se detiene. Porque el 2022, el 2023, hemos tenido realmente picos yo diría picos históricos, pero no para bien, para mal. Jamás en la historia se había visto, por lo menos en los últimos 40 años, no se había visto alcanzar el 9.1% de inflación aquí en los Estados Unidos. Esto se traduce, como lo estaba explicando el día de ayer, que la capacidad de poder adquisitivo de cada ciudadano americano que se esfuerza, que hace un duro trabajo a diario, pues ya no rinde igual. Su dólar ya no rinde igual. Y le expliqué también por qué los politiqueros no hacen nada para luchar contra la inflación. Porque de ahí es donde ellos recolectan para su supervivencia, para el pago de sus sueldos. Por eso, mi insistencia para que usted entienda que un estado grande le resta dinero a su bolsillo. Un estado pequeño son menos sueldos que pagar. Pero además, es menos corrupción a la que va a someter también a estos, no sé si decir malabaristas, no sé si decir estos magos que hacen desaparecer el dinero o lo andan repartiendo. Y no necesariamente a los ciudadanos americanos, no para las necesidades de los americanos, sino para cualquier otra persona. Y ni siquiera aquí en los Estados Unidos lo regalan fuera del país. Pero adicionalmente a ello, yo creo que es bueno mencionar que el presidente también decía el tema de la frontera. Después de muchos años tenemos una frontera segura. Y esto era simplemente voluntad. Cuando se le había dicho al presidente Biden que por esa frontera realmente estaba viniendo un caos para los Estados Unidos y el futuro de las generaciones, no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Se hicieron a los sordos. Se hicieron a los ciegos. Ahí teníamos esta inútil de Kamala Harris. ¿Cuántas veces estuvo en la frontera para arreglar esta situación? Solo para la foto llegó. En 4 años. Pero ¿realmente tenían la voluntad de poder enfrentar la inmigración? No, porque esto estaba programado, se lo vengo diciendo por mucho tiempo. Existe una Agenda 2030 con el Foro Económico Mundial que ellos provocaron esto para que vinieran no de a cientos, no de a cientos de miles, llegaron de a millones a Occidente, porque esto no es un problema solo de los Estados Unidos, sino de gran parte de Occidente. Y ahora estamos viendo los resultados, las consecuencias. Existen, yo diría que ya estamos empezando a ver las primeras escaramuzas de guerras civiles distintas a las que eran los años pasados, pero no dejan de ser estos pequeños avisos de que se va a tener guerras civiles, provocadas por estos mismos gobiernos progresistas. Todos estos socialistas son los que provocaron todo esto. Y ahí estamos viendo enfrentamientos. Esta Navidad va a ser crucial y de aquí en adelante las que vengan hasta el 2030. Porque estamos viendo cómo aquellos que no son compatibles con nuestra cultura occidental están viniendo a destruir nuestras tradiciones. Todos estos islamistas, muchos de ellos son radicales, están viniendo a detener las celebraciones de Navidad porque para ellos es un insulto, es una ofensa. Y se están imponiendo. Hay alcaldes electos en Europa, o igual en el Reino Unido, donde no se atreven a mencionar la palabra Navidad o Natividad, porque esto ofendería a esa cultura musulmana. Y estamos hablando de Occidente, cuando se supone ellos tendrían que adaptarse a vivir, si quieren vivir aquí en Occidente, pero no. Ahora son tantos y han permitido tanto y han importado a tantos que esto ya no se puede hacer. Esta Navidad, créame, va a ser crucial y a partir de ahora tenemos que empezar a tener todos los registros para ver cómo van a ser nuestras celebraciones navideñas teniendo tanto musulmán dentro de Occidente. Pero el presidente Donald Trump está haciendo un esfuerzo, no solamente para mantener la frontera segura,
Todo esto que no quisieron hacer los demócratas durante 4 años, ahora el presidente Donald Trump lo está haciendo. Y por eso lo decía el día de ayer en la noche. Tenemos una de las fronteras más seguras. Ya la gente no se atreve a cruzar porque sabe que se va a encontrar con agentes que van a estar cumpliendo su trabajo y no a agentes de turismo como los tenía Joe Biden. Vamos a tener agentes que estén dedicados al cumplimiento de la ley. Y esto es lo que realmente necesitábamos para el país. Necesitamos restituir lo que fuimos para ser la grandeza de lo que Estados Unidos fue para seguirlo siendo este siglo XXI. Tenemos que sentirnos orgullosos y esto también es importante. Desde que llega Barack Hussein Obama al poder, no solamente trae consigo toda esta migración musulmana, sino trae esta teoría crítica de la raza, justicia social, justicia racial, con el propósito de hacer sentir culpable y avergonzado por ser blanco, porque hubo en una temporada de la historia estadounidense una esclavitud negra, y de alguna manera mágica y de forma anacrónica, quieren que los que vivimos hoy tengamos que resarcir esos daños que no hicimos, en los que ni siquiera estuvimos presentes, no existíamos. Y Barack Obama no solamente trae esta estupidez de idea, sino además trae un ambiente antiestadounidense. Porque en vez de que la comunidad afroamericana, que es americana, que se sienta orgullosa de su bandera, que se sienta orgullosa de lo que es ahora los Estados Unidos, no. Los han hecho sentir menos, los han hecho sentir víctimas. Estos zurdos les han calado la cabeza para que piensen que no son lo suficientemente capaces para salir por sí mismos. Y ahí tienes una cantidad de gente que prefiere vivir del Estado. No quieren trabajar, no les gusta trabajar. Ni hablar de las mujeres que les encanta tener de 3, de 4, de 5, de 6 hijos para que se los mantenga el Estado. Y todo esto es producto de una maquinaria de ingeniería social que viene desde el siglo pasado. Pero habrá que decirles también a ellos, son parte de los Estados Unidos, son parte importante, el pilar también de esta nación. Y tenemos que restituir el orgullo de ser americanos. Y que no importa que seas blanco, que seas negro, que seas hispano, que seas japonés o asiático. Si ya eres una persona que ha jurado lealtad a la bandera de los Estados Unidos, tú eres de este país. Y este es el país que debes defender. De este país es el que te tienes que sentir orgulloso. Y este es el país al que tenemos que trabajar, el que tenemos que forjar, el que tenemos que llevar adelante, el que tenemos que proteger, al que tenemos que procurar. No estar pensando que nuestros politiqueros de izquierda empiecen a preferir darle millones de dólares a otras naciones, como esta Ilhan Omar que prefiere mandar a su país natal millones y millones, y que termina corrompiendo el sistema de los Estados Unidos para defraudarlo, con su gente somalí. Tenemos que tener más amor por esta nación. El otro día yo había visto un video, ahora lo publiqué, y que me parece muy interesante. En un podcast, el presentador le dice a una joven que es colombiana, ya ciudadana americana, viviendo 10 años aquí en los Estados Unidos, le pregunta, si Estados Unidos fuera a la guerra contra Colombia, ¿de qué lado estarías? Y ella sin dudarlo dijo, de Colombia. Y él dice, pero entonces vete de aquí. Y le hace recuerdo algo que nos parece importante y que tenemos que recordarle a cada uno de ustedes. A los que son ciudadanos o los que aspiran a ser ciudadanos. Muchos de los que han tomado la ciudadanía hemos tenido que hacer un proceso, pero además, no solo de adaptación cultural, sino llegar a amar esta nación. ¿Por qué digo que tendrías que llegar a amar a esta nación? Porque se supone que en el juramento que tú haces de lealtad, es que tú vas a renunciar al país de origen para jurarle lealtad a esta bandera, para proteger a los Estados Unidos, incluso si tuvieras que dar la vida. Y yo lo hice con toda la plenitud de conciencia. No estoy diciendo que usted deje de amar la tierra que nació. Seguramente no vamos a olvidarla porque de ahí venimos. Ahí están nuestros padres, también tenemos familia. Pero cuando se trata de la nación donde ahora tú vives y conscientemente adoptaste la ciudadanía, porque además lo hiciste voluntariamente, se supone que es por esta nación y para esta nación
para la que debes trabajar. Por eso esta estúpida idea que nos trae Univisión o Telemundo y todos estos canales y además programas de radio que nos tratan de hablar del sueño americano, pero diciéndonos que un mexicano, un venezolano, un boliviano, un peruano y aquí tenemos las raíces y que estamos sembrando un pedacito de nuestro país. No. Pero otra vez, no. Usted está haciendo el sueño americano. Usted ya está viviendo acá. Si usted pone una empresa, no es una empresa venezolana, no es una empresa de un boliviano, no es la empresa de un peruano. No. En el mismo registro es una empresa que está registrada aquí en los Estados Unidos. Y usted está haciendo el sueño americano. No está haciendo el sueño boliviano, el sueño peruano, el sueño venezolano. No. Tenemos que amar a esta nación. Entregar nuestra vida por ellos. Porque es aquí donde vamos a echar raíces, aquí van a estar también nuestros hijos. Por eso la reprimenda en ese video de ese podcaster contra esa colombiana que sin dudarlo dice, prefiero estar del lado de Colombia. Pues vete para Colombia, vete a conseguir el sueño colombiano. Renuncia a tu ciudadanía y ve a defender a Colombia. Allá es donde tienes que estar, no aquí. Porque los que hemos dado el paso para ser ciudadanos, hemos asumido que aquí vamos a hacer una vida. Y este país ha sido generoso con nosotros. Nos ha dado la oportunidad que nuestros países no nos lo daban. Y no solamente nos hemos formado, hemos crecido, hemos madurado, hemos prosperado. Hasta familia tenemos, negocio fundamos. Hemos crecido en esta nación. Lo mínimo, como en su momento lo decía Arnold Schwarzenegger, lo mínimo que tenemos que hacer es retribuirle a esta nación. Primero hay que amarla y después retribuirle lo que puedas. Y no necesariamente es dinero. No necesariamente tiene que ver con dinero. Tiene que ver con el compromiso que tengas tú como patriota y americano que ahora eres. Como lo decía también Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta tú qué puedes hacer por tu país. Y es ahí donde tenemos que ir construyendo día tras día ese amor por nuestra nación. Porque aquí es donde vamos a terminar nuestros días, o por lo menos esa es una decisión, me imagino, muy personal, en la que yo he decidido, aquí van a estar mis hijos, porque están todos, aquí van a prosperar mis hijos, seguramente aquí yo los veré crecer, los veré hacer una familia, tal vez veré nietos, pero es esta la nación que tengo que cuidar, porque si cuido esta nación estoy cuidando a mis hijos y también a mis nietos que vengan, a mis seres queridos. Pero si estoy pensando todo el tiempo del otro lado y simplemente me estoy preocupando más de allá que estar acá, pues entonces va a ser muy complicado. Ahora, es peor todavía cuando tú escuchas a la gente, como esta señorita que estaba en este podcast, que parece que no pensaran. Pero aquí es donde ya tenemos a nuestros hijos. Aquí es donde nosotros, pues de aquí en adelante es una nueva vida. Y eso es lo que a uno realmente lo sorprende. ¿Realmente tu país está tan bueno como para que te vuelvas? ¿Por qué no lo haces? La pregunta es siempre. Y aquí no se trata de ser demócrata o republicano. Ojo, no estamos hablando de colores ni partidos políticos. Aquí se trata de compromiso, de tu lealtad. ¿Cómo uno puede pensar todavía cuando a uno se le pregunta sobre si estarías dispuesto a hacer por esta nación? No estamos hablando otra vez de colores políticos. No, estamos hablando de la nación que te ha permitido a ti una oportunidad. Incluso a través de esa oportunidad has estado viendo a tu familia en el otro lado de la frontera. Hay un juramento que no se nos puede olvidar y es un juramento de lealtad. Y es un juramento que también se hace de forma consciente. Muchos han tenido la gran bendición de haber nacido aquí en los Estados Unidos y no han tenido que pasar por ese proceso de adaptación, de conocer la ley, conocer el sistema legal, conocer los poderes del Estado, conocer la parte civil, la parte penal. Entonces, esto es un proceso que nos ha tomado años a nosotros. Y mucha gente no lo ha pasado. Simplemente han tenido la bendición de nacer en este país. Pero quienes han adoptado la nacionalidad de forma voluntaria y consciente, saben que lo hicieron de forma consciente. Pues habrá que cumplir ese juramento. Habrá que amar esta nación. Y como lo dijo el presidente Donald Trump, Estados Unidos
el próximo año, y yo pienso que ya está siendo vista de forma diferente, va a ser vista otra vez con respeto. Y tenemos que sentirnos orgullosos de ser americanos. En otro tema, permítame compartirle esto que también me pareció muy, pero muy desagradable. Y es que el comandante de la patrulla fronteriza se vio en un cara a cara, pude ver el video, con un alcalde en Chicago. Es que le digo que más veo a los demócratas y es más vomitivo lo que hacen y lo que promueven. El comandante Gregory Bovino se enfrentó al alcalde progresista del suburbio de Evanston en Chicago, después de que las autoridades federales detuvieran al menos 10 personas sospechosas de estar ilegalmente en los Estados Unidos. Se trata del alcalde Daniel Biss. Confrontó a Bovino frente a periodistas y activistas pro-inmigrantes después de que agentes arrestaran a un hombre en una gasolinera de la ciudad, sede de la Universidad de Northwestern. El abuso ha sido inaceptable, el racismo ha sido inaceptable, la violencia ha sido inaceptable, dijo el alcalde y ex candidato a gobernador de Illinois. Sí, por eso estamos aquí, por eso estamos en su comunidad, para escuchar qué necesitan que hagamos cuando lidiamos con una situación violenta o algo similar, donde no debería haber violencia por parte de quienes no deberían estar aquí en su comunidad, es lo que le respondió al agente de la patrulla fronteriza Bovino. No tengo conocimiento de eso que ocurra, respondió el alcalde. Y la respuesta fue inmediata también de Bovino, que dijo, bueno, probablemente ese sea el problema, quizás deberías informarte. Más allá de este cara a cara, que ahora se habla a través de este artículo, yo vi el video, cómo estos activistas demócratas, estos radicales de izquierda, le gritaban no solamente al señor Bovino, sino a todos los agentes, una cantidad de insultos y de improperios. Vaya, Dios mío, qué tristeza. Gente que de verdad parece no hubiera pisado la escuela. Gente que además parece que no fuera de esta nación, que no entendiera la cultura nuestra, del respeto a la autoridad. Y ojo, no me estoy refiriendo al politiquero. De muchas maneras le he explicado a la gente. Son nuestra policía, son nuestros alguaciles, son nuestra patrulla fronteriza, son nuestro ejército de los Estados Unidos. Hablemos nomás del rango policial, del rango de los alguaciles. Cuando a usted le roban en su casa, ¿a quién llama primero? Cuando usted ve que en su vehículo alguien se metió, ¿a quién llama primero? Cuando usted siente que tal vez la vida de su hijo peligra porque no aparece por ningún lado en la casa, o tal vez estaba dando vueltas por el vecindario, entre lo que jugaba, pero se despistó, ¿a quién llama primero? Cuando usted tiene un accidente, mire, tan simple como un accidente, tal vez un pequeño roce que ha tenido en la carretera, en la calle, de una persona que tal vez no vio que usted estaba estacionado en el semáforo y ¡pa!, le pega. Digamos algo no muy grave. ¿A quién llama primero? Sí, a nuestras autoridades. ¿Sabe por qué los llama? Porque ellos están encargados de hacer cumplir la ley. Pero parece que constantemente al Partido Demócrata y sus secuaces, los medios de comunicación y los demás activistas radicales de izquierda, eso se les olvida. Y en nombre de ahora que está de moda defender a los inmigrantes ilegales, ahora parece que todo es justificable para insultarlos, escupirlos, golpearlos, empujarlos, incluso hasta dispararles. No podemos seguir así. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio y tenemos que llegar a las personas correctas para que primero sean los politiqueros, estos demócratas, sean los primeros en no estar de bravucones con la autoridad. Al contrario, hagamos el cumplimiento de la ley. Y mientras más rápido lo hagamos, va a ser mejor. Mientras más rápido saquemos a la gente mala, va a ser mejor. Y no estén además convocando a más organizaciones sin fines de lucro que vienen y defienden los derechos humanos de delincuentes. ¿En qué momento estos mismos grupos están en defensa o están colaborando con aquellas familias, incluso que son hispanas,
Revise bien los datos. Muchos de los hispanos que no hablan el inglés se alojan en lugares donde están hispanos. Es ahí donde hacen violación de menores, abuso, robo, atraco. Les quitan hasta sus autos a la gente. Con nuestra propia gente, nuestros hispanos. ¿Y dónde está la empatía para esas víctimas? ¿Dónde está? Pero más importante aún, no podemos seguir promoviendo el caos de esta manera. El irrespeto a las autoridades. Tiene que haber un cambio. Y ojalá venga de parte de nosotros. Ojalá. También déjenme comentarles que una muy buena noticia después de mucho tiempo. La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley Marjorie Taylor Greene para criminalizar las cirugías transgénero en menores. Todavía no ha sido aprobado en el Senado, pero para nosotros esto es un gran logro. Se trata de la Cámara de Representantes, como lo dije, que han aprobado anoche, por un estrecho margen, un proyecto de ley para criminalizar los tratamientos transgénero como cirugías y terapias hormonales en menores, con excepciones para condiciones médicas raras. La Ley de Protección de la Inocencia de los Niños, que impone multas de hasta 10 años de prisión a los infractores, fue aprobada por una votación de 216 votos a favor y 211 en contra. Para que tenga una idea, esos 211 votos fueron de puro demócratas. Para que vea qué tan comprometidos están con la agenda de género, con la agenda trans de la Organización de las Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial, pero para nada están a favor de nuestros niños americanos. Proteger a los niños no es opcional, es nuestro deber, es lo que declaró la representante Marjorie Taylor Greene. Los niños no tienen edad suficiente para votar, conducir, ni hacerse un tatuaje, y mucho menos para ser castrados químicamente o mutilados permanentemente. Es cuestión de sentido común. Es el bien contra el mal. Según la ley, los médicos pueden ser acusados de un delito federal si intentan proporcionar tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas a niños para que su género sea diferente de su sexo biológico. Y yo creo que hasta muchos se tardaron, o habría que esperar simplemente que llegara una administración republicana para poder ir en contra de toda esta basura. Y es que yo le podría dar adjetivos que realmente son más apropiados para la agenda de género, la agenda trans, las infancias trans, que viene desde las Naciones Unidas. No es más que una agenda política, perversa. Si yo le digo que es estiércol puro, me quedo corto, y es nomás por el respeto que tengo a la gente que me ve todos los días. Pero eso es basura. Y hasta muchos se tardaron para poder hacer la aprobación de esto. Ojalá que, teniendo una mayoría en el Senado, esta ley sea aprobada tan pronto, pero tan pronto, para que ya se vaya a perseguir a todos estos médicos criminales, porque eso es lo que son, criminales, a los que le cortan, le amputan, le cercenan órganos sanos a los niños y adolescentes. Déjeme hablarle también esto de una investigación del gobierno del presidente Trump en el estado de Colorado, después de que se le esté dando asistencia a 221 personas fallecidas. ¿Qué le parece? El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la HUD, está investigando si los proveedores de Colorado ayudaron a casi 3,000. Escuche esto, no son 3, no son 30, no son 300, son 3,000 personas que podrían haber estafado dinero de los contribuyentes. La investigación se produce después de una auditoría interna de la HUD que describe que se otorgaron beneficios a 221 personas fallecidas, mientras que otras 87 no eran elegibles. El departamento también dijo que otros 2,519 beneficiarios necesitarán someterse a una verificación adicional. Desde inquilinos fallecidos hasta personas que recibieron beneficios de viviendas de HUD que nunca debieron recibir. El departamento tiene preguntas para los proveedores de vivienda apoyados por HUD en Colorado y esperamos respuestas rápidas y medidas de cumplimiento, es lo que dijo el portavoz. El aparente fraude tuvo lugar en la mayoría de los 59 agencias de vivienda pública del estado de las Montañas Rocosas en Colorado y fue particularmente pronunciado en la Autoridad de Vivienda de Denver. Los funcionarios de HUD están dispuestos a exigir
que realicen una verificación adicional de los beneficiarios y eliminen de sus listas tanto a los inquilinos fallecidos como a los beneficiarios no elegibles. Ahora, aquí hay un dato que también me parece interesante. La Autoridad de Vivienda Pública de Colorado gestiona 38,000 unidades arrendadas, ya sea en viviendas públicas o con vales de elección de vivienda. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano aporta $440 millones de fondos federales al Estado. Por lo general, se espera que los inquilinos contribuyan con aproximadamente el 30% de sus ingresos para recibir asistencia para la vivienda. Ahora, con mucha tristeza, en los últimos 4 años, y además con mucha vergüenza, y esto se lo digo de forma personal, he informado sobre cómo nuestros soldados, nuestros ancianos, fueron retirados de centros de acogida, de shelters, incluso no les han dado este beneficio, donde cubren entre el 60 y 70% con fondos federales para una vivienda. Nuestra gente, nuestros ciudadanos, nuestro ejército, nuestros soldados que sirvieron en las guerras. Sí. ¿Sabe a quién se lo dieron? A toda esta bola de inmigrantes indocumentados que llegaron. A toda esta invasión migratoria que permitió el gobierno de los Estados Unidos con la administración demócrata de Joe Biden. No solamente usaron nuestro dinero de los impuestos pagados y duramente trabajados para mantener a gente que solo vino a aprovecharse del sistema. No son gente que vino, y no se confundan, no son gente que vinieron a trabajar y romperse el lomo como nosotros lo hicimos desde que llegamos, que trabajamos en todas las cosas duras, en lo que muchos no quieren trabajar. No, esta gente no vino a eso, y usted puede comprobarlo. Vea nomás el registro en el estado de Nueva York, en el estado de Illinois, ni hablar de Chicago, ni hablar de California. Y ahora igual en el estado de Colorado. Fíjense los datos. Son gente que no está yendo a trabajar. Son gente que ha vivido en hoteles durante 4 años, hoteles de 5 estrellas. Y todavía se quejaban de la comida gratuita que les llegaba. Hicieron despilfarro de los $4,500 que les daban en tarjetas de débito mensual para gastarlo en los scooters, en las motocicletas y hacer todos esos desmanes que estaban haciendo ahí en Nueva York. Y hemos visto gente que de forma sinvergüenza, incluso como ya ni me acuerdo, un muchacho venezolano que después tenía una muchachita, no sé si era igual venezolana, y después tuvo una niña y se jactaba primero de cómo robaba en los Walmarts y hacía tutoriales de cómo robar en los supermercados. Después empezó a hacer un tutorial de cómo entrar a robar a las casas y cómo apropiarse de las casas. Y después se jactaba de decir que porque tenía una niña que ya nació ciudadana americana en los Estados Unidos, había una obligación del gobierno de Papá Biden, como le llamaban, para que los mantuviera a todos. Por eso le digo, no se confunda. No son gente buena que vinieron acá como usted, que ya tiene 20, 30 años. Que la televisión en español constantemente quiere confundirlo para hacerlo sentir culpable y decirle, porque tú tuviste la oportunidad como inmigrante para prosperar, ahora le tienes que dar paso a los otros también. No es a cualquiera. ¿Y por qué además? Si usted y yo hicimos todo el proceso duro de aprender el sistema, de conocer cómo es el trabajo, pagar derecho de piso y lo que cuesta realmente la escuela para aprender todo eso, ¿cuándo nos asistió el gobierno? ¿Cuándo dependimos del gobierno? ¿Cuándo nos regalaron a nosotros pedir que se nos dé asistencia durante 3, 4, 5 años? Jamás. Porque nosotros venimos de otra línea de inmigrantes. De esos que vienen dispuestos a trabajar. De esos que además no van a bajar los brazos y no van a ir directamente a pedirle al gobierno. No, por supuesto que no. Pero eso es lo que llegó. Y ahora tenemos este trabajo de investigación y ojalá este gobierno vaya por todas estas personas. Y si se trata del estado de Colorado, que es donde también se recibieron tantas denuncias por parte de ciudadanos aterrorizados porque el tren de Aragua estaba allá,
no solamente es el Tren de Aragua. Recuerde que Joe Biden llevó o trajo casi más o menos por ahí, 100,000 inmigrantes haitianos. Mire la incongruencia, ¿no? El Departamento de Estado de Biden saca una publicación donde indica que no deben de viajar por nada los ciudadanos americanos a Haití, y si lo hacen va a ser bajo su riesgo. ¿Por qué? Porque es una nación peligrosa. Han matado a sus líderes, han asesinado, las pandillas asesinaron a su presidente. Ahora es una gobernanza que tiene el crimen organizado. Y ahora resulta que del lugar de donde se dice no debes de ir porque allá impera la criminalidad, resulta que tampoco se hizo una revisión exhaustiva de quiénes son esos inmigrantes haitianos que entraron. Y cuando el presidente Donald Trump, siendo candidato, aseguró, y tal vez puede que exista o no una variación, pero en algo que no está equivocado el presidente, es en la parte cultural de mucha de esta gente que practica la santería. Y no me estoy inventando. Usted puede entrar ahora mismo, ahora hay hasta inteligencia artificial que le puede ayudar, para ver si en esas poblaciones haitianas practican o no la santería. O sea, ya no estamos hablando solamente de una situación cultural a la cual no quisiéramos tener acá, sino ya estamos hablando de otro tipo de aspectos que seguramente deberían por lo menos hacernos preguntar por qué los dejamos entrar. Y ahora resulta que en muchos lugares, igual que esta cantidad de haitianos que llevaron para allá, si esta cantidad de gente en estados o ciudades, y bueno, podemos decir igual condados, si de aquí a un futuro, en 10 años, 15 años, se lograra permitir a esta gente tener el acceso a la ciudadanía, imagínese la cantidad de personas que vinieron a vivir del Estado, que van a querer seguir viviendo de la manga del Estado, vivir a costa de nuestros impuestos. Imagina, esta gente siempre va a votar demócrata. Y nunca nos vamos a poder librar del Partido Demócrata, que cada vez está más radicalizado. Ojalá que la administración del presidente Donald Trump pueda hacer una investigación a fondo, y cualquier dinero, así sea $1, que estén recibiendo personas que no deben recibirlo, se les quite. Y si esto deriva además en un proceso de deportación, que avance, a más no poder. Ya basta con esta gente que solamente vino a aprovecharse del sistema. Ya basta con gente que simplemente viene a robarse los beneficios y el dinero que debería tocarle a los ciudadanos americanos. Ya basta con todo esto. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, igual que en Twitter, X, como Freddy Silva TV, igual que en YouTube. Y le agradezco muchísimo que me ayude a compartir este programa para llegar a más personas. También le invito a que ingrese a nuestro portal www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. No solamente encuentra este programa, sino también muchos otros que tienen esta misma línea periodística objetiva, loramediatv.com. Vamos a irle dando la bienvenida a nuestro periodista invitado, con el cual ya tenemos bastante tiempo de estar compartiendo información desde ese lado del Atlántico, allá en España, en Barcelona. Quiero darle la bienvenida, allá las buenas tardes. ¿Cómo has estado, querido Eric Encinas? No solamente es un periodista reconocido allá en Europa, sino también ha estado por distintos medios de comunicación importantes, por supuesto, allá en España, y además igual atendiendo el requerimiento en cuanto a la noticia se necesita. Eric, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas, Freddy. Un placer estar en tu programa, como siempre, y estar aquí al pie del cañón, que la situación, bueno, ahora entraremos al detalle, pero cada vez pues es más compleja y con más rivalidad, yo creo. Ese es ese guerra civilismo que estamos viendo en España, pero también incluso en otros países, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y es que ahora mismo, en este mismo ambiente en el que estamos, querido Eric, es bastante complejo, yo diría que también algo complicado de poderlo entender y muchas de estas situaciones están pasando debajo de la mesa, porque hay temas de los cuales no se pueden sacar o no los podemos sacar o simplemente algunos pueden parecer de no mucha relevancia y estamos hablando el compartir o el de poder hacer una cierta unión con los periodistas independientes que están yendo en contra de todo esto que son los principales medios de comunicación. Efectivamente, de hecho te comentaba, no, acabo de tener una discusión no precisamente con un medio de izquierdas, ¿no? Que podría ser en España, dado que el gobierno es de izquierdas, ¿no? Que estamos explicando pues hechos de corrupción, ¿no? Están llegando, trascendiendo las fronteras, los escándalos de corrupción. El tiempo nos ha dado la razón a los periodistas, a los pocos periodistas, diría yo, que hemos hablado con tanta claridad sobre las corruptelas de este gobierno, ¿no? Que de España socialista. Pero te encuentras que ahora intentan, ¿no? Algunos apuntarse al carro, ¿no? Algunos periodistas, ¿no? A tarde, que son bienvenidos, insisto, como ya creo que te dije en su momento, pero claro, que no nos hagan la púa. ¿Me explico? Es decir, lo que no puede ser es que si se ha comprobado que efectivamente lo que estábamos diciendo en varios temas, cada uno, pues cada periodista aportando su granito de arena, ¿no? En determinados temas, ya sea de corrupción o de acuerdos que se hicieron en la sombra para que este gobierno siga en funcionamiento. Lo que no puede ser, insisto, es que incluso de medios teóricamente conservadores como OK Diario, lo voy a decir claramente porque tengo pruebas y WhatsApps, pues incluso no quieran abordar determinados temas y nos bloqueen, incluso nos digan que estamos lunáticos por decir que necesitamos tener más peso en los medios de comunicación de España, porque es evidente que la gente además lo notas en la calle, si es que la gente mucha gente nos aprecia y desde WhatsApp hasta mensajes por redes sociales y es un sentir, o sea, o sea, quiero decir, pero al margen de todo eso, yo no lo hago por tema solo de popularidad, que también me alegro que sea así, sino es que además la situación es muy grave y como ciudadano, también como buen periodista, pues considero que hemos llegado a una situación muy preocupante, que es verdad que hay temas que son internacionales, pero es que estamos hablando incluso de que ahora hay unas elecciones el domingo regionales en Extremadura y estamos hablando ya de que se ha habido un robo en correos, o sea, un presunto fraude electoral en estas elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina y que podrían ser una antesala de lo que podría ocurrir en las próximas elecciones generales de España, ¿no? Donde se elige al presidente de España. Claro, y yo antes de pasar con el tema de las elecciones, yo creo que es importante recalcar, Eric, que no solo estamos hablando de una lucha frontal por parte del gobierno o los gobiernos de izquierda en todo Occidente que se inventan esta idea de la desinformación para crear leyes que amordacen, que acallen a aquel periodista o ciudadano que los quiere fiscalizar, sino que adicionalmente a ello también tenemos dentro de las supuestas corrientes de derecha o conservadoras que se hacen aliados, y eso es lo que hemos vivido también aquí en los Estados Unidos. Le cuento, o sea, muy íntimamente de lo que pudimos pasar en un proyecto anterior, o digamos 2 proyectos anteriores, donde lamentablemente la gente se hacía pasar por conservadora, cuando en realidad no lo era, y era fácil poderlo descubrir en la forma en cómo escriben, en la forma en cómo comunican y en la forma en cómo dicen. Siguen siendo personas que le han trabajado a los principales medios de comunicación, que son progresistas, que son aliados de la izquierda, pero se infiltran en estos proyectos que a la final terminan quebrándolos, ¿no? Porque a la final no solamente con el hecho de ser apáticos, pero más importante aún, sino que el respaldo que uno puede tener de la gente esta que te aplaude, la gente que agradece que tú le digas la verdad en la calle, pues después termina creándose una desconfianza. ¿Por qué? Porque tienes infiltrados ahí, la gente como que dice, bueno, te creo a ti, pero pues no sé el resto de tu equipo. Y eso le hace un flaco favor a quienes están tratando de llevar adelante esto que es hacer periodismo objetivo, Eric. Claro, totalmente. Además que es lo que dices tú, y esto se ha dado en varios países y hemos visto cómo se están mudando periodistas a medios que no son liberales ni conservadores, ¿no? A medios conservadores, ¿no? O liberales, y con una intención de hundir también estos medios de comunicación, porque yo digo, las actitudes que he visto aquí en España
no son, no, o sea, yo creo que cualquier periodista tenemos que tener, yo creo, y lo veo así, de esa manera, al menos a mí me han educado así, es que no puedes decir a otro periodista que está lunático por explicar determinadas cosas y no puedes tampoco, insisto, insultar y descalificar a un compañero por un trabajo que aunque tú no compartas, está haciendo un buen trabajo. Es decir, y yo esto lo estamos viendo incluso por parte de estos infiltrados y estamos viendo pues escenas tanto en el Congreso como en el día a día, insisto, a través de WhatsApp, a través de a la hora de informar y también a nivel económico, que nos están intentando perjudicar al máximo, ¿no? Para tener los menos ingresos posibles y de esta manera hacer más difícil nuestra tarea, por si tenemos también que hacer algún desplazamientos o por lo que tengamos que hacer en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esto está viendo, yo insisto, estoy en varios medios de comunicación, como bien has apuntado, pero me estoy encontrando eso, ¿no? Que creo que la profesión periodística, además de que tiene una situación muy compleja ahora mismo y en este sentido, y aparte de una censura que además viene dada del propio gobierno, en el caso de España, sobre todo una censura brutal en temas de no solo de inseguridad, sino en temas de las políticas que está haciendo socialistas, pero también con una idea de sobre todo esparcir, ¿no? el socialismo, ¿no? A través de ataques a todo lo que supone el pensamiento liberal, a todo lo que supone el pensamiento conservador y, en definitiva, a todo aquel que piense en contra del gobierno y también, en definitiva, a todo aquel que explique algo que sea verdad en contra de este gobierno. O sea, estamos viendo ataques brutales, ¿no? Claro. Si es que, además, el gobierno no solo ataca a periodistas, ataca a jueces, ataca sin tapujos, ¿no? Ataca a jueces, ataca también a policías que hacen bien su trabajo. Entonces, estamos viendo un gobierno realmente que está actuando de forma golpista con gente que además lo apoya, insisto, que son periodistas incluso infiltrados y que están haciendo una labor, ya digo, golpista desde mi punto de vista, porque eso no favorece a la libertad y desde luego a que haya diálogo. Totalmente de acuerdo. Pasemos ahora, bueno, ya has mencionado el tema del gobierno, la corrupción que se viene desatando y la cantidad de pruebas que uno va viendo. Bueno, claro, o sea, gente como tú que nos da la oportunidad de conocer cómo se está llevando a cabo, porque si uno ve los tradicionales como La Sexta o cualquier otro alineado al gobierno o pagado por el gobierno, pues lo único que va a recibir es las cosas buenas que hace Pedro Sánchez y no el nivel de corrupción que tiene, ya sea su hermano que está siendo interpelado, la esposa. O sea, realmente los niveles de corrupción son muy descarados. Contémosle un poco a término general sobre lo que se está viviendo y después pasemos igual a este tema de este posible fraude en las futuras elecciones que ya se aproximan. Totalmente. Bueno, en el tema de las corruptelas se está comprobando que todas esas informaciones que estábamos sacando de diversas maneras están siendo ciertas y se están haciendo las investigaciones. Cada vez aprieta más a un gobierno que no insiste en no dimitir, un Pedro Sánchez que quiere mantenerse en el poder hasta 2027 a cualquier precio, incluso haciendo trampas, ¿no? Como estamos viendo. Y en este caso hablamos de corruptelas que afectan no solo al entorno más cercano de Pedro Sánchez, como es el hermano, ¿no? Que está imputado y que está siendo investigado, sino también a la mujer. Hemos visto cómo recientemente han detenido al presidente de Plus Ultra, al vicepresidente también de Plus Ultra, una aerolínea que estaba vinculada al chavismo. Precisamente esto también interesa en América, ¿no? Como hemos visto que el Pollo Carvajal, ¿no? Que está en Estados Unidos, también ha dicho que Zapatero se lucró, ¿no? Del régimen de la narcodictadura de Venezuela, ¿no? Y todos esos al final son tramas que tienen un nexo, que son el PSOE, la izquierda, pero es que está Zapatero implicado y a Zapatero lo están también investigando también, ¿no? En Estados Unidos también se están, se está en cierta manera, ¿no? Viendo la responsabilidad de Zapatero en todo este entramado, pero es que no solo porque Zapatero realmente es alguien que fue necesario. Yo quiero repuntualizar eso. El mandato de Zapatero en España ha sido necesario. El que tuvo antes de Rajoy, de Mariano Rajoy, fue necesario para lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, pero además de eso, han detenido y está en la cárcel Koldo, que fue la mano derecha del exministro de Transportes
de España, José Luis Ábalos, y que también está en prisión. De hecho, están teniendo incluso noticias que son bastante cutres, ¿no? Como que se está quejando de los ronquidos, están en la misma celda. Y todo esto por delitos de corrupción que son muy graves, entre ellos organización criminal, tráfico de influencias, y también se está investigando pues si hubo también malversación con dineros incluso se está hablando de que Ábalos ha dicho que incluso se pagaba, que era normal pagar a dirigentes socialistas en dinero en efectivo, mientras el Partido Socialista está queriendo ir eliminando el dinero en efectivo en España, algo bastante llamativo. Cuanto menos llamativo, ¿no? Entonces, eso ya indica realmente la gravedad de la situación, y además le están lloviendo los escándalos sexuales, porque son varios dirigentes, un alcalde de Monforte, por ejemplo, a los que están siendo acusados por acosos sexuales a compañeras del Partido Socialista para ascender. Y lo curioso de todo esto es que a todas esas feministas, empezando por Irene Montero, parece que en ese aspecto no prima para nada ni la sororidad, ni amiga, estamos contigo, mujer, no estás sola. Parece que ninguna de las consignas feministas radicales están para defender a la mujer, cuando en realidad esto es bastante serio. Totalmente. Aquí vemos que la izquierda sí que es verdad que ha hecho en alguna tertulia alguna crítica, ¿no? Pero sí, desde luego, muy lejos de lo que veríamos, ¿no?, hacer si las personas estas hubieran sido, ¿no?, de derechas, ¿no? Esta es lo que llama la atención, ¿no? Porque hubieran organizado, estoy convencido, manifestaciones, ¿no?, desde los grupos feministas radicales, ¿no?, de la izquierda. Pero aquí hemos visto que no hay manifestaciones para criticar esas por parte de estos grupos que organizan estas manifestaciones. No ha habido manifestaciones, sí que ha habido alguna queja, lógicamente, de mujeres de la izquierda, pero no ha habido manifestaciones. Y son muy graves, porque están saliendo cada vez más escándalos de dirigentes que presuntamente habrían abusado de mujeres e incluso les habrían prometido puestos a cambio de favores sexuales, ¿no? Entonces, bueno, es la imagen, ¿no?, de esa imagen, ¿no?, que por un lado transmiten, ¿no?, de feminismo, o incluso de decir que quieren prohibir la prostitución, ¿no? Y luego pues van con el dinero del contribuyente y se van de prostitutas, ¿no? Se van de putas, ¿no? Como diríamos de manera más soez, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en España, y yo creo que hemos llegado a un nivel realmente muy preocupante de corrupción, y además con un presidente, insisto, que está enrocado, que cree que, ya anticipo que 2026 no tiene pinta de que vaya a ser mejor en cuanto a escándalos, porque todo apunta a que van a seguir habiendo detenciones y imputaciones y también pues más escándalos, pero el gobierno se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque Pedro Sánchez sabe que necesita estar en la Moncloa para tener más protección, Claro, de que si es no lo que estuviera, es yo que además puedo, tendría que huir a lo mejor incluso del país, porque y uno no no logra puede ni pasear entenderlo, Eric. tranquilo. Con tanto problema, con tanta denuncia y con tanto entorno que está siendo investigado, por decoro, por siquiera un poquito de moral, algo de dignidad, si es que tuvieran incluso algo de vergüenza en la cara, este sujeto ya estaría dimitiendo. Sin embargo, al contrario, parece que estuviera hasta fortalecido cuando uno lo escucha en sus declaraciones. Sí, además le echa, digamos, cara, ¿no?, en este sentido, porque sale a comparecer, ¿no? Compareció para hacer un balance del año, con muy pocas preguntas, ¿no?, seleccionadas, ¿no?, lógicamente, como hace este gobierno. Y bueno, el balance que hizo básicamente es para decir como que está haciendo un buen trabajo, como que estos casos de corrupción no van con él. Parece que estaba ajeno a todo, ¿no?, cuando eso no se lo cree ni él, porque, a ver, es que tampoco hay que ser muy especular demasiado. A ver, está todo su entorno imputado, investigado, algo pinta en todo esto, es evidente. O sea, cuesta creer que no se enterara de nada, ¿no? Y lo cierto es que se limita a no dar valoraciones en este sentido. Tampoco dijo que, bueno, sí que dijo que si lo imputaban en una entrevista en La Uno, ¿no?, que es un medio que se ha convertido muy afín al gobierno, en televisión española, la pública, sí dijo que aunque lo imputaran, iba a seguir en el gobierno, y al menos lo dejó entrever así. O sea que, por lo tanto, insisto, él está muy tranquilo y no quiere dimitir.
Y esta es la verdad. Aunque insisto, yo creo que el año 2026 la situación del gobierno va a seguir empeorando más de lo que ya está. Y lo curioso también, Eric, me ha tocado ver a través de pocos de estos periodistas independientes imágenes de marchas donde la gente, sabiendo que tiene corruptos dentro del partido del PSOE, aún así ellos dicen que no van a dejar de apoyarlos. O sea, hay un cinismo y una simbiosis creada en este cinismo, tanto del corrupto que está en el poder como de la persona que lo vota, aún sabiendo que el sinvergüenza está ahí y ellos saben que ese sinvergüenza está ahí, saben que su familia está ahí también, pero parece que tampoco tienen la menor intención de hacer algo diferente. Y es que mucha gente también se ha vuelto dependiente del gobierno. Y esto es lo que queremos también llegar a nuestra audiencia, Eric, para que sepa que una vez que estos sinvergüenzas, ya sea el politiquero o igual el que es el votante, empieza a vivir o depender del Estado, no importa lo que haga el sinvergüenza, van a seguir votando por ellos. Claro, es que esa es es el socialismo que está, digamos, funcionando para ellos, ¿no? Para, como ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Que interesa, ¿no? A la larga, pues conseguir, como hizo, porque Hugo Chávez ya se lo dio todo prácticamente a Nicolás Maduro, ¿no? Interesa sobre todo eso, dar caramelos, como diríamos, ¿no? Así básicamente, dar caramelos a la gente para tenerla, digamos, controlada, ¿no? Y que de esta manera, con poca cosa, se conforme, y también utilizando, lógicamente, para eso grandes medios de comunicación, para hacer que la gente, ostras, valore, mira, me está subiendo un 10%, pero luego, no sé, de aquí a 2030 al funcionario nos está subiendo la paga, ¿no? Un poco, pero luego no se dan cuenta de que todo está subiendo de precio, la inflación, y además cada año, y además que tampoco se dan cuenta de que hay una corrupción descomunal. Intentan decir eso, ¿no? Para que no se den cuenta. Y intentan, sobre todo, dar muchas subvenciones. Ese es el modus operandi que les ha funcionado a todo tipo de asociaciones, sobre todo a las afines, para que no haya movilizaciones o para que incluso los sindicatos no hagan protestas, ¿no? Por las situaciones de precariedad laboral, por las situaciones de corrupción, entre otros motivos que hay, o la crisis, también temas energéticos, etcétera, ¿no? De la pobreza, que también está aumentando en España, ¿no? Incluso la pobreza infantil. Entonces, por la vivienda, que también se está encareciendo mucho. Entonces, esto es una manera, lo que es muy bien el apunte que has dicho, es así, es lo que utilizó en su momento, lo que utilizó en su momento Hugo Chávez para implantar ese régimen que ha seguido con Nicolás Maduro. Y luego que además se acaba convirtiendo eso en un régimen tiránico, como lo hemos visto en Venezuela, y que ya donde da igual, ¿no? Donde no hay libertad, donde ya no les importa nada. Exacto, donde el individuo no se siente valorado, pero intentan hacer que le dé igual, pero lógicamente estamos viendo esa, ¿no? La decadencia absoluta, ¿no? En este sentido, y por eso Venezuela ha llegado a ese nivel de decadencia, ¿no? De persecución, de mucha gente que por miedo no mira a otro lado, ¿no? Pero al final estamos viendo esa decadencia porque han comprado muchas voluntades, y eso se ha visto que ha funcionado, y que también han tenido ayudas de otros países que tienen más dinero, ¿no? Y que como China, por ejemplo, y que además pues implantan, ¿no? Porque les interesa como tener satélites a algunos países, yo creo, ¿no? Y ese es el fondo, yo creo, de la cuestión. Por eso yo creo que a nivel global están pasando muchas cuestiones graves que conviene analizar. Exacto. Nos quedan alrededor de unos 2-3 minutos, Eric. Sería bueno que vayamos hablándoles sobre esto que también nos parece importante. Hay elecciones que están tan pronto, tan cerca como el fin de semana, pero también hay un futuro político del cual nos parece es importante que el ciudadano español despierte. Si existe tan solo una idea de que pueda haber un fraude, debería estar el ciudadano español no solamente exigiendo que se haga mejor trabajo de investigación, que se haga una transparencia y que se dé una credibilidad a su sistema. Sin embargo, parece que esto quiere pasar también desapercibido. Sí, vamos a ver que haya sospechas de fraude, como estamos diciendo, en unas elecciones que ya hemos visto que en las últimas, de hecho, lo ha habido también en España, no solo en otros países, también ha habido ya
denuncias de fraude, aunque sean a nivel de municipios, aunque sea a nivel de provincias, pero estamos viendo que ya están aumentando esas denuncias y ahora ha sido el Partido Popular en este caso que ha denunciado que en Extremadura ha habido un robo en correos y por lo tanto eso yo creo desde mi punto de vista y creo que también el tuyo, creo que requiere una investigación al margen de que bueno continúen estas elecciones, ¿no? Porque está claro que si se han perdido votos esas elecciones ya demuestran que ha habido una farsa y que aparte estamos viendo también que además va en línea de algo que dijo el candidato socialista a estas elecciones, que a lo mejor se sorprenden, porque las encuestas dicen que van a ganar la derecha, pero que a lo mejor se sorprenden, ¿no? Si del resultado, ¿no? Veremos si aún así haciendo fraude gana la derecha, pero lo que está claro es que lo que ha pasado ya podemos tildarlo de fraude porque ha pasado, es un hecho que han robado en un sitio tan importante como es una oficina de correos, ¿no? Que está con medidas de alarma y que solo roben, ¿no? Esas votos, ¿no? Que teóricamente dice el Partido Popular que les favorecían y que a Vox también, llama la atención, ¿no? Que solo roben esos votos y no roben dinero ni roben otras cosas, ¿no? Entonces, además que estaban en cajas fuertes. Estaban en cajas Curioso, fuertes. ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí, por eso insisto, y están pasando demasiadas cosas que yo creo que no había precedentes así recientes. O sea, cada vez son más cosas las que sí que estamos teniendo, pero insisto, no nos recuerdan más a la Segunda República lo que está pasando, que fue yo creo a nivel histórico fue muy sanguinario, bueno, fue sangriento, hubo fraudes y hubo mucho caos. Que no a tiempos de hace 12 años. O sea, son bastantes situaciones realmente que están llevando a España a una situación de desconfianza y acá a nivel internacional también preocupan, porque al final España es un país que tiene que ser, que tiene potencial, que es importante y yo creo que esté en una situación como la que está atravesando, yo creo que es algo preocupante. Y claro, lo que tú mencionas en cuanto a la importancia que tiene España, y precisamente por eso es que la Agenda 2030 con el Foro Económico Mundial, una vez que ellos entienden que para lograr hacer cambios, primero tenían que haberlo hecho en Bélgica, después en Holanda, tomar Alemania, y así automáticamente iba a ser la influencia en Francia, el Reino Unido, Portugal e Italia. Pues ellos vieron en España la importancia de poder llegar al continente americano y es de esa forma que vieron que es posible irradiar cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de ideología y el adoctrinamiento socialista al resto del continente. Por eso es que tú decías muy bien y con mucha precisión de centavo, tú decías que el tema de Zapatero era realmente necesario porque si no hubiera habido la alianza, el respaldo de un Zapatero con Hugo Chávez Frías, no se hubiera tenido tanta amplitud. No se hubiera permitido tampoco que a través de la Unión Europea se hicieran condonaciones, no solamente con países como Venezuela, sino también el resto de Sudamérica y otras naciones que tenían deuda con la Unión Europea y que finalmente terminaron cediéndoles a partidos y gobiernos socialistas. Entonces se ve claramente cuál es la intención que tiene esta agenda que, pues tal parece, no va a dejar de pisar el acelerador. Ya estamos muy cerca de la Navidad. A mí me preocupa y solamente tengo muy poco tiempo para esto, Eric, el tema de la celebración de la Natividad, una tradición heredada de la Iglesia Católica Romana, que además ha venido a nuestro continente con Isabel la Católica y que tiene mucha raíz y tradición de lo que es la Natividad. La natividad es el nacimiento de Cristo, pero estamos viendo que ante este proceso de islamización y sobre todo allá en España, pues ¿cómo estás viendo estas celebraciones? ¿Cómo se van a dar? Ya hay lugares donde están entre rejas y con policías. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, yo creo que las Navidades, lamentablemente, para gusto, no, o sea, para personas, ¿no?, que queremos unas Navidades lo más tranquilas posible y más pacíficas y unidas, lamentablemente en España no va a ser así tampoco porque van a ser muy polarizadas con muchos líderes políticos en la cárcel, como estamos viendo, o futuros presuntos presos, ¿no? Y bueno, con una situación, insisto, muy polarizada, ¿no? Con una división, yo creo, creciente. De hecho, mira, el último dato, también me gustaría remarcar este dato que dice, según una encuesta no fiable, hay como al menos como 3 millones de españoles, ¿no?, que estas Navidades que no van a verse con un amigo, con
con un ser querido, ¿no? Incluso una pareja, por motivos políticos. Esto es lo que trae la polarización, ¿no? Y el odio, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y esto es la situación que tenemos, lamentablemente, y la Navidad yo creo que es un periodo precisamente que es un periodo importante porque para los católicos, pero también para todo Occidente, porque significa unidad, significa paz y significa también unión, ¿no? Unirse entre familiares, entre amigos. Pero sí, y por eso creo que está siendo muy atacada. Por eso creo que es una festividad que por parte de algunos lobbies, por parte de algunos actores, ¿no? políticos, está siendo muy atacada porque significa todo eso y lógicamente el interés de estos que le atacan es otro muy distinto, que yo creo que es imponer una agenda más bien diabólica, ¿no? En el sentido de que no quieren unidad, sino quieren un divide y vencerás, ¿no? Anticristiana, ¿no? Una agenda mínimamente anticristiana. Quiero darte las gracias, Eric Encinas, periodista, además de analista español, ha trabajado y colabora todavía con medios internacionales como Onda Cero, El Español, Distrito TV, France 24, NTN 24 y muchas otras estaciones. Para nosotros siempre es un gusto, un honor contar con tu aporte. Muchas gracias, Eric. Un abrazo, Freddy. Y bueno, de esta manera ya vamos poniendo punto final a este episodio de Conserva la Voz. Antes, permítame leer este extracto de la palabra. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Mateo capítulo 1, versículo 18-24. Tengan todos un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.